una idea inadecuada y no falsa, para Spinoza es una idea que proviene efectivamente de una cosa existente en acto. Si nuestro régimen mental solo dependiera de ello, viviríamos permanentemente en la confusión. Viviríamos permanentemente en lo asistemático, en el desorden. ¿Por qué? Porque nuestros cuerpos perciben, y nuestra alma percibe afecciones del cuerpo de manera azarosa y accidental. Si nuestro régimen mental se limitara a esta forma de ser, pues entonces viviríamos permanentemente en la confusión, en el error, en la imaginación. Afortunadamente, nuestro régimen mental conoce también otra forma de reflexionar. ¿Se acuerdan que en el Tratado de la Reforma del Entendimiento decía las matemáticas vinieron a enseñarnos una forma de reflexionar no sobre lo inmediato, sino sobre la esencia de las cosas, sino sobre lo que las cosas son esencialmente? Quiere decir que si bien una idea es idea de un objeto, también puede ser objeto de una idea. Y cuando pasamos a ser idea, objeto de una idea, estamos colocados en el orden de la idea, es decir, de la idea que reflexiona sobre sí, de la idea que se plantea a sí misma como objeto, de la idea que se conoce, de la idea que comprende su génesis, que comprende el orden de su formación, es decir, que se comprende completamente. Pero eso quiere decir, dice Spinoza, que cambiamos de un orden de las ideas de cosas existentes en acto a ideas de una cosa no existente en acto, y por eso la llama concepto. Pasamos de la imagen al concepto. ¿Sí? Imagen tiene el sentido de una representación que el entendimiento se pone, el alma se pone, es decir, de una mera representación pasiva. Concepto, en cambio, tiene el sentido de acción. Conceptualizar, concebir, es producir. Cuando estamos en el régimen de la idea, lo que hacemos es poner en acción nuestro aparato mental para que las ideas bajo las que vivimos no sean solamente las ideas que recibimos, sino las ideas que, activando la potencia del pensar, se comprenden en su propia formación. En ese momento pasamos de un régimen mental a otro régimen mental. Pasamos del régimen mental de la imaginación, que es accidental, inmediato, confuso, pasamos al orden intemporal, eterno de la razón. ¿Por qué eterno? Porque ahí no importa el tiempo. Cuando entramos en el orden del pensamiento, cuando entramos en el orden universal del pensar, el tiempo, el cuerpo quedan al margen. Ya estamos en un orden del pensamiento que es un orden autónomo, que es un orden que responde a sus propias necesidades, que responde a su propia causalidad. Entramos en el orden eterno de la razón. ¿Por qué eterno? No porque sea siempre el mismo, sino porque es el orden lógico, intemporal, que no está afectado por el cuerpo, que no está afectado por las afecciones inmediatas, que se constituye en función de su propia causalidad. ¿Sí se ve por qué es eterno? Es el orden de la lógica. Hegel, por ejemplo, en la lógica dice, mire, aquí vale todo, pero con tal que sea lógico. No puede usted introducir su punto de vista, su necio punto de vista, su punto de vista de micromuseo, ¿a quién le importa? Cuando venga el micromuseo a llevar a Marx, me da igual su punto de vista. Ya que me diga, yo pienso que, mira, no me importa. Estamos en el orden del pensamiento. Estamos en el orden del pensamiento, en el orden intencional de la razón. Hemos cambiado nuestro régimen mental y alcanzamos lo que Spinoza va a llamar idea adecuada. Ahorita veremos que entre idea adecuada e idea verdadera hay una pequeña diferencia, muy pequeña, pero hay una diferencia. Idea adecuada es la idea que se comprende por completo en su propia formación.
que comprende su génesis, que comprende cómo se formó en el orden lógico del pensamiento. Es la idea consciente de sí. ¿Se acuerdan que decíamos en la ocasión anterior? Mientras en la conciencia de la imaginación somos conscientes, pero a la vez inconscientes, aquí ya tenemos completa conciencia de sí. Ahora nuestro aparato mental funciona en su potencia completa. Lo hemos hecho activo. Le hemos pedido que las ideas que guían nuestra vida sean las ideas que forman por sí mismo en completa autonomía. ¿Se entiende? ¿Sí? Cuando el alma, vean ustedes que ya cambiamos de régimen mental. Cuando el alma llega a formar ideas que no son ideas de elección, ella deja de ser la idea del cuerpo, en tanto que cosa singular se está enterando, lo que debe significar que deviene idea del cuerpo en un sentido muy diferente, en referencia no a la existencia, sino a la esencia del cuerpo. Nos hemos elevado de la finitud de los cuerpos a la infinitud del pensamiento, a la ilimitación del orden del pensamiento. ¿Por qué el pensamiento es ilimitado? ¿Por qué no tiene un otro que lo limite? Porque el pensamiento es su propia acción, porque el pensamiento es su propia movilidad. El pensamiento no depende del cuerpo para movilizarse, depende de sí mismo. Y si es infinito es justamente porque él tiene en él la causa de su acción. No pensamos porque tenemos afecciones, pensamos porque el pensamiento es un orden autónomo que va de idea en idea sin fin, sin final. ¿Sí? En ese sentido, nuestro régimen mental ha cambiado. Spinoza está hablando pues de eso que llama la segunda forma del conocimiento. La primera era el conocimiento por percepciones, el conocimiento bajo la forma de la imaginación. Este es el segundo orden del conocimiento que Spinoza va a caracterizar justamente por la noción de ideas adecuadas. ¿Qué es lo que Spinoza está haciendo en el fondo aquí? Lo que Spinoza está haciendo en el fondo aquí es mostrando, modificando por completo la relación entre el error y la verdad. Con este simple gesto, Spinoza está modificando nuestra concepción usual de lo que es el error y de lo que es la verdad. ¿Por qué? Porque Spinoza está diciendo, no puede haber un discurso autónomo de la verdad, como si hubiese un camino hacia la verdad que el ser humano no tuviera que recorrer previamente para alcanzar. No hay un orden autónomo de la verdad, porque la verdad que se alcanza, no se alcanza en un solo golpe, sino se alcanza en una producción, en una elaboración, en una transformación. No se puede hablar de un orden autónomo de la verdad, como si se le pudiera separar del error, como si se pudiera simplemente poner a un lado del error con un discurso completamente autónomo. Ahora vean por qué Spinoza se niega la idea de que hay un conocimiento del método científico, es decir, un camino a la verdad perfecto y autónomo. ¿Por qué no? Porque Spinoza nos está diciendo, para alcanzar la verdad, tenemos que partir inevitablemente de que somos existencias que piensan a partir del orden de la imaginación. No puede haber un discurso de la verdad autónomo, porque no hay ninguna verdad que no tenga que pasar por el error, es decir, por las ideas inadecuadas. Esa separación entre verdad y error, Spinoza tiene que lograrla porque para él diferenciar entre lo verdadero y lo falso, una separación que en su nitidez parece ser evidente, es sin embargo algo que pasa al lado del desarrollo concreto, del desarrollo real del conocimiento humano. El conocimiento humano no alcanzó a la verdad de golpe, el conocimiento humano no alcanzó a la ciencia de golpe, tuvo que partir inevitablemente del orden imaginario en el que vive para poder gradualmente transformarse hasta alcanzar la verdad. ¿Sí? Spinoza está diciendo, no es cierto que la verdad sea un mundo y el error sea otro mundo. Los dos coexisten
en el movimiento necesario del pensamiento, en el movimiento necesario del conocimiento. El ser humano no nació en el conocimiento inmediatamente. ¿Se acuerdan del ejemplo de los coquitos? Ahora se lo más claro. Nadie nace con la verdad. La verdad se alcanza, pero se tiene que alcanzar en una progresión, en una transformación que inevitablemente parte del error, de lo inadecuado, de lo insatisfactorio. El problema de la verdad, que no es abordado por sí mismo, es tratado desde el punto de vista de la posibilidad del error, porque este es de algún modo el dato primitivo del funcionamiento del alma humana. Spinoza no aborda el tema de la verdad de golpe, sino lo hace pasar inevitablemente por su relación al error, porque es exactamente así como funciona nuestro régimen mental. Marinette decía hace rato que le gusta a Spinoza porque Spinoza le dice, es que así somos. Y efectivamente así somos. Somos seres que inevitablemente parten del orden imaginario, porque ese es el orden natural de nuestra vida. Porque así se forman las ideas que guían nuestra existencia desde el inicio. Afortunadamente, no tenemos que quedarnos ahí. Afortunadamente, a través de la idea, somos capaces de alcanzar una comprensión completa del régimen de ideas bajo las cuales vivimos, y eso es lo que nos permite alcanzar la verdad, sin que podamos separarla del error. Hay un epistemólogo que a mí me gusta mucho, que ya alguna vez se lo cité, que dice, mira, algo que podría servir de epítome en sus clases de filosofía es, error, tú no eres un mal. No eres un mal. Cualquiera que les quiera enseñar filosofía desde la verdad y nada más, les está mintiendo, porque no es así como funciona nuestro régimen. Nuestro régimen mental tiene que pasar por la inadecuación para poder alcanzar entonces la verdad a través de una transformación. ¿Sí se alcanza a ver? De una modificación de sí, que entonces nos coloca ya no en el régimen de la finitud, ya no en el régimen de los seres finitos que somos, sino en el régimen infinito del pensamiento que está al alcance de todo ser humano, cuando eleva de la idea a la idea de la idea. Y eso es lo que Spinoza está mostrando. Si el conocimiento inadecuado fuese indiscutiblemente falso, y no simplemente confuso, pues entonces no habría ninguna dificultad, dice Spinoza, para que el alma reconociera que está en la confusión. Si lo confuso se designara a sí mismo, y eso es lo que va a decir Spinoza más adelante, si el error se designara a sí mismo, pues ¿qué problema tendríamos? Ya sabemos cómo evitarlo, ¿no es cierto? Pero lo propio de lo confuso es ser confuso, es decir, no declararse. Lo propio de la confusión es que no se denota a sí mismo, lo propio del error es que no se dice a sí mismo. Eso es lo que Spinoza va a defender hoy. Lo propio del error es que el error no se designa a sí mismo. Cuando llegaron ustedes a esta clase, creían saber. Estaban en el error, pero no lo podían saber. Fue necesario que Spinoza desplegara gradualmente el conocimiento para que comprendieran que no comprendían. Para que ahora sepan que no sabían, que creían saber. Pero lo propio de la confusión es que los tienen agarrados del cuello, siempre. Y que escapar de ahí requiere un trabajo, requiere una transformación, requiere una elaboración. ¿Sí se lo estoy intentando decir? Spinoza dice, no hay una separación entre lo verdadero y lo falso nítida, porque lo falso no es algo que se diga a sí mismo, no es algo que se designe a sí mismo. Lo propio de lo falso, lo propio de las ideas inadecuadas, es que son mutiladas, insuficientes, y no permiten salir de ellas mismas. Ese es el problema de la imaginación. ¿Me explico? El microbusero puede dar vueltas y vueltas, y vueltas y vueltas y vueltas. ¿Comprenderá el orden en que vive? No. No. Claro está que si yo le digo, es que la vida no es como tú dices, ¿qué me va a decir? Me va a decir neciamente, claro que la vida es así. ¿Es falso lo que dice?
No, pero es incompleto. Es insatisfactorio. Si sé lo que está diciendo Spinoza, vamos a tratar de avanzar en esto. El conocimiento inadecuado es pues la confusión, y saber confusamente es saber, pero confusamente. Es un saber, pero es un saber mutilado. Es un saber, pero es un saber inadecuado. ¿Sí queda claro? Bueno, vayamos al texto. Vean, por favor, alguien lea la proposición 32. En su brevedad, es una expresión extremadamente interesante. Todas las ideas, sin excepción, en cuanto son referidas a Dios, son verdaderas. Todas las ideas, sin excepción, cuando son referidas a Dios, es decir, cuando son referidas a la totalidad, son verdaderas. ¿Cuándo son falsas entonces? Cuando no están referidas a la totalidad, sino cuando están referidas a la particularidad. Spinoza está diciendo algo muy interesante. Cuando yo tomo una idea, y esto vale igual para las ideas inadecuadas que para las ideas adecuadas, cuando yo tomo una idea y la refiero a la totalidad, la refiero al funcionamiento de la totalidad del régimen mental, todas las ideas, sin excepción, son verdaderas. No todas son adecuadas. Hay ideas inadecuadas, pero cuando esas ideas inadecuadas las refiero a Dios, se hacen verdaderas justo porque están referidas a Dios. Vamos a explicar esto con un poco más de detalle. Spinoza nos está diciendo algo que es interesante. Todas las ideas que formamos pertenecen a nuestro régimen mental. Todas las ideas sin excepción. Pero no todas las ideas pertenecen al mismo régimen mental. Aquellas que están referidas a la idea de un objeto, es decir, de una cosa existente en acto, son ideas inadecuadas. Todas las ideas que por el contrario están referidas a la idea de la idea son ideas adecuadas. Y ahorita voy a poner verdaderas, aunque después explico esto con este detalle. Verdaderas. Todas ellas están en el mismo régimen mental. Todas ellas. Por eso, cuando las referimos al orden del régimen mental, es decir, a Dios, todas ellas son verdaderas. Y solo se pueden diferenciar las ideas inadecuadas cuando están referidas no a la totalidad del régimen mental, sino a nuestros cuerpos, a nuestras afecciones. Spinoza está diciendo que el error y la verdad no son separables, están dentro del mismo movimiento de nuestro régimen mental. Por eso es que no se puede hacer un discurso de la verdad separado del discurso del error. ¿Qué quiere decir referir una idea a Dios? Quiere decir tomar la idea y referirla al orden en que se expone. Déjenme darles un ejemplo para que esté más claro. Si yo tomo al microbusero y le enseño el capital, le mostraré por qué las ideas que tiene en tanto que microbusero existen. ¿Por qué ve el mundo como microbusero? Tomaré su conciencia del microbusero y lo colocaré en el orden de la formación de las conciencias. Y le mostraré que la conciencia que él tiene es una conciencia que reacciona exactamente a sus condiciones de formación. Es decir, le mostraré, refiriendo sus ideas al orden global, que esas ideas no son falsas, simplemente son inadecuadas, mutiladas, insuficientes. ¿Me explico? No se está diciendo la verdad comprende el error. El error no comprende nunca la verdad. Y ahorita esto está abordado este año. El error nunca comprende a la verdad. Pero la verdad sí comprende el error. ¿Por qué? Porque la verdad toma la idea adecuada y la refiere al orden de su formación. Y entonces comprende por qué no comprendía. Entonces sabe por qué no sabía.
entonces sabe por qué las ideas que guiaban su conciencia común no son adecuadas. Habrá ascendido el orden de las ideas, según lo que está diciendo la proposición 32. Todas las ideas, cuando las ponemos en el orden infinito de Dios, es decir, cuando ponemos en el orden infinito de su formación, son verdaderas. Cuando no son verdaderas, cuando no son referidas a ese orden infinito, sino que son referidas estrictamente a nuestro cuerpo, a nuestras afecciones. ¿Sí se ve? ¿Sí se ve lo que está diciendo Spinoza? Y es extremadamente importante. En efecto, dice la proposición, todas las ideas que se dan en Dios son por completo conformes con lo enviado por ello, y de esta suerte son todas verdaderas. ¿Sí se ve lo que está diciendo Spinoza? No todas nuestras ideas son verdaderas y adecuadas, pero todas ellas, las adecuadas y las inadecuadas, pertenecen a un mismo régimen mental. Y cuando las ideas inadecuadas son referidas no a la particularidad, no al individuo, sino a la totalidad, esas ideas se vuelven verdaderas. ¿Por qué? Porque reconocemos las condiciones mutiladas en las que aparecen. ¿Sí? La verdad nos hace comprender que no comprendíamos. Que no comprendamos es perfectamente natural. Que vivamos bajo el espacio de la imaginación es perfectamente natural. Lo que no es natural es que nos conformemos con vivir en ese régimen mental y no nos preocupemos por saber cómo se formó el régimen mental que pensamos. Si se alcanza a ver lo que Spinoza está diciendo, Spinoza está reformulando la relación entre verdad y falsedad, entre la verdad y el error. Todas las ideas deben ser pues consideradas como producciones de la potencia del pensar. Esto a mí me gusta mucho de Spinoza. Todas las ideas son producto de nuestra potencia del pensar. Aún las ideas, la idea más estúpida que pueden decir ustedes, contiene toda la fuerza del pensamiento. Aún la idea más... Esa es una verdadera idea. Y puso en funcionamiento todo su régimen mental. Eso es lo que está diciendo Spinoza. Toda idea, la más estúpida que puedan tener, forma parte de la potencia del pensar. Pero la potencia del pensar no es la misma en nuestras ideas estúpidas que en nuestras ideas verdaderas. ¿Sí explico? Sí se ve lo que Spinoza está diciendo. Les está diciendo algo que me parece muy importante. El error, la falsedad, la equivocación, no son mal. Lo que son mal es permanecer en él. La mutilación de nuestras ideas, la inconcretud de nuestras ideas, es parte de nuestro régimen mental. No está separado de él. ¿Sí? Spinoza les está diciendo, no crean ustedes que hay un filósofo que solo dice la verdad y que no sabe más que la verdad y que del error no sabe nada porque ya lo expulsó de su vida. Eso no es cierto. Eso no es verdad.